Tu esencia no se ha perdido, solamente duerme hasta que tú decidas despertar. Cierra los ojos y encontrarás la verdad. Ábrelos y encontrarás el camino. Somos cuerpo, mente, espíritu. El cuerpo es más espacio que materia. Somos más luz que materia. Somos más energía que cuerpo. Nuestros átomos, moléculas y partículas vibran en una frecuencia ya sea alta o baja, densa. En este podcast y en cada uno de los episodios te enseñaremos las herramientas que te permitirán crear un mundo de posibilidades para mejorar tu salud, tu estado emocional, tu mente, tu cuerpo y elevar tu energía. Nuestros invitados expertos nos llevarán por el camino del yoga, mostrándonos con las asanas, el pranayama, el arte de respirar, la meditación, los sonidos, cantos o crillas para mantener el alma y el ser en equilibrio. Nos acompañarán maestros de Reiki, hablaremos de registros akáshicos, qué es la glándula pineal y su función. Conversaremos de técnicas de Tamiana para sanar tu cuerpo. Tendremos canalizaciones y conexiones. Hablaremos de maestros y guías de otros planos. ¿Existen o no? ¿Todos podemos canalizar? De estos temas y más hablaremos en este podcast. Es momento que comprendas que eres un ser inigualable y creador de un mundo de posibilidades. Tú puedes conectar con la magia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos en un episodio más en Uyuni Sin Límites, porque no tenemos límites para crear y co-crear nuestra vida y nuestro futuro. El día de hoy tenemos una invitadaza y estoy muy contenta de tenerla porque me alegra muchísimo tener a chavos en el episodio y aquí en nuestra casa Uyuni, porque ella nos va a contar desde su experiencia cómo le ha ido en el tema del yoga. Ya ahorita nos va a hablar de todo acerca de ella, de quién es y cómo empezó en este camino. Ella es Sara Fernanda. Un aplauso, por favor. Y estoy muy contenta de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de que me hayas invitado. Estoy muy contenta de que estés. Y allá afuera quiero que todos escuchen su historia, porque siempre invitamos a personalidades que son extraordinarias y que inspiran. Personas que puedan inspirarnos para nosotros seguir sus pasos. Porque aunque no lo creas y a pesar de la corta edad que tú tienes, ya traes historia y eres inspiración para muchos, que quizá tú no te das cuenta, pero hay muchos también que te siguen y que te observan y dicen, wow, me gusta lo que hace. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame un poco de ti. Primero, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Sara o Fernanda? ¿Cuál es tu nombre de pila? Fernanda es como me conocen todo mundo, okay. Pero en realidad es que me gustan mucho mis dos nombres. Súper, qué bonito. Esta parte está bien bonito. Fernanda me encanta. Sí, y su significado está bien lindo. Bueno, a mí por eso me gusta un poco más. Siento que es como el que más me gusta porque significa mujer valiente. ¡Ay, guau! Sí. ¡Qué bonito! Entonces es como el nombre fuerte de mis dos nombres, es como el poderoso. ¡Qué bonito! Sí, pues es el que te da más fuerza. Porque también, de hecho, tengo entendido que los nombres te empoderan. Sí, hay claro. Nombres que hasta resuenan con lo que tú eres, se apegan muchísimo a tu personalidad. Sí, cañón. Y no mames, pues sí, eres una persona súper valiente. Gracias. Tan valiente que desde chiquita empezaste con el yoga. Sí. ¿Cómo eras un poco más chiquita? Porque eres chica, pero ¿cómo eras más chiquita? Más chiquita. O sea, ¿quién era Fernanda? ¿Te puedo decir Fer? Sí. ¿Quién era Fer? O sea, ¿cómo eras? Pues siempre fui muy independiente. Desde muy chiquita yo era muy independiente. Nunca le di demasiada lata a mis papás. Siempre, si tenía hambre, me hacía de comer y me servía mi cereal y ya. O sea, siempre fui bastante independiente. Nunca di lata. Okay. Y pues tranquila dentro de lo que cabe. Según yo, eras bastante tranquila. No eras así como muy pilita como ahora los niños que son hiperactivos. Pues
yo siento que no, en realidad. Sí, pues sí daba lata como todos, pero siento que dentro de la gama de personalidades de los niños era bastante tranquila. Qué buena onda. ¿Y tu crecimiento cómo fue? O sea, tu parte espiritual, ¿cómo era? Pues me crié, o sea, muy chiquita, mis recuerdos son solo con mi mamá. Ok. Porque como mis papás se separan cuando yo estoy muy chica, pues mis recuerdos, yo crecí con mi mamá, entonces mi mamá y yo en ese sentido tenemos un vínculo bastante fuerte, porque fue con la que he estado toda la vida. Okay. Con mi papá es una relación, es un vínculo muy diferente porque es un vínculo bastante fuerte también, pero siento que somos como, o sea, es un vínculo más como de compitas. Entonces es mi amigo y me cae muy bien. Me encantó esa palabra de compitas. Sí. Entonces son vínculos muy diferentes. Claro. Uno siento que es como más sutil que el otro. No sé, es raro ahí como de explicar, pero son vínculos bastante bonitos que yo tengo con mis papás. Sí, tu relación con ellos, a pesar de que son diferentes personalidades y tu relación con ellos es distinta, sí, pero es bonita, o sea, tienes buena comunicación con ellos. Sí, con los dos. Sí, la verdad es que... Oye, ¿no te portabas mal? No. ¿No? Sí. ¿No te castigaba tu mamá? No, casi no, la verdad. ¿No? Casi no. Siempre fui muy aplicada en la escuela y me gusta mucho aprender. Okay. Entonces no tenía como broncas con tareas o yo siempre hice mis cosas yo sola y con respecto a la escuela, la verdad es que siempre era como de las aplicadas, a pesar de que también era latosa. Entonces siempre balanceé en ese sentido, escolarmente siempre balanceé esas dos personalidades mías. Okay. Entonces nunca les di lata de pues, prácticamente nada, no me castigaban casi. Soy bastante tranquila, la verdad. Qué padre, pues entonces eso explica por el cual elegiste el yoga, o sea, sí. ¿Cómo fue? Cuéntanos cómo empezaste o cómo fue el gusto por esa práctica o por esa filosofía de vida, o sea, tú comentas ahorita que tus papás se habían separado. ¿Y cómo fue que comenzaste esos pasos? Sí, pues mis papás cuando regresan, además fue algo muy chistoso porque antes de que ellos dos regresaran, mi mamá había empezado como con ese indagar en el tema. Ajá. Entonces era como, ay, eso me gusta, eso de lo que habla el yoga, está chido, no sé qué. Ajá. Entonces cuando regresan ellos dos da la casualidad de que mi papá ya era instructor de yoga. Wow. Entonces fue como una coincidencia así, el universo, se acomodaron los astros. Sí. Y fue una coincidencia bastante padre. Entonces obviamente yo empiezo pues por mi papá, ¿no? Él fue el que, yo primero hice danza aérea, que fue como mi primer acercamiento como algo, a una actividad física, danza aérea. Me gustó bastante, de hecho me presenté en un teatro pequeño de Coyoacán y todo muy, muy lindo. De ahí, pues obviamente mi papá me empieza a jalar como a sus clases y a practicar y así. Y pues me gustó bastante, solo que hubo un tiempo que yo dejé de practicar porque pues adolescente, me caía gordo mi papá y yo obviamente, o sea, yo no voy a hacer lo que tú me pides solo porque tú quieres. Entonces hubo ahí como esa pequeña guerra de egos entre mi papá y yo. Y entonces yo le dije, ya no quiero hacer esto. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Cuando yo dije practicar, híjole, tenía como, yo creo que como 15, más o menos. O sea, fue... ¿Pero hace cuánto empezaste a practicar? ¿A los cuántos años comenzó tu práctica? Empecé a practicar a los 13 años. Wow, eras bien chiquita. 12, 13 años empecé a practicar yoga. Mi primer certificación de yoga la hice a los 13. No manches. Ajá, fue una certificación de 200 horas. Y pues me certifiqué, fue un certificado internacional a los 13. De ahí pues seguí practicando y así sucede esta pequeña como racha de que ya no quise practicar. Dejé de practicar unos cuantos meses y ya después yo solita fue como, bueno, está bien, sí me gusta.
Pero antes de que pasara todo eso, Sí. cuando tú tuviste tu primer contacto con el yoga, ¿qué sentiste? O sea, ¿qué dijiste? ¿Me gusta? ¿O tu papá casi te llevó a rastras para ir? ¿O tú dijiste, yo quiero ir a una clase? ¿Tu primer clase? Mi primer clase... ¿Te acuerdas? Me acuerdo de mi primer clase. La verdad es que pobrecito del señor Oscar, porque pues yo estaba toda adolescente, tenía 12 años. Sí, estabas muy chiquita. Entonces me llevó así de, no, acompáñame al trabajo. Y yo, bueno, está bien. Oye, pero espérate, qué padre que te diga tu papá, oye, acompáñame al trabajo. Y no es una oficina, o sea, pues es un salón de yoga. Sí, no mames, o sea, ahorita lo veo y obviamente digo, no manches, está bien chido, ¿no? Pero en ese momento sí fue como, pues ya que... Qué hueva, Entonces ya ¿no? fui, entré y no hice absolutamente nada. Órale. O sea, medio practiqué ahí, ya después me senté, me acosté, me quedé dormida y esa fue mi primera clase. Okay. La verdad es que ahorita lo pienso y digo, güey, pobre de mi papá, porque sí, pinche niña insoportable. Entonces esa fue mi primera clase de yoga. Ok. Ya después, abriéndome un poquito más a la idea, empecé, que ya en mi práctica empezó a ser más constante. Pues me gustó muchísimo, la verdad. Pero o sea, ¿por qué físicamente abriste tú un poquito más, te hiciste a la idea? O sea, lo que quiero saber es en ti, ¿qué estaba sucediendo en tu mente, en ti como un ser individual de 12, 13 años, sí. que empezaba una práctica donde a esa edad lo que hace la mayoría de los chavitos, pues se salen a jugar, están en internet o están en juegos, no sé, en Xbox o qué sé yo. Sí. O a lo mejor las niñas están en otro contexto, ¿no? A lo mejor de pintarse o a lo mejor de jugar con sus amigas o no sé qué sé yo. Sí. En ti, ¿qué fue lo que hizo que dijeras, yo quiero seguir este camino? O sí, pues, sí me gustó. Al principio era 100% físico, porque como yo empecé a hacer danza aérea, yo noté que yo avancé muy rápido dentro de la danza aérea. Aprendías muy rápido. Aprendí muy rápido. O sea, yo en las primeras clases yo ya estaba escalando y tocando viga. Wow. Entonces, topé que era por el yoga. O sea, esa parte me ayudaba bastante físicamente a tener mejor resistencia, a tener más fuerza y todo esto. Entonces yo dije, pues por aquí es, ¿no? O sea, estoy ganando flexibilidad, me ayuda, los dos se complementan bastante bien. Y entonces así en realidad empecé 100% físicamente, o sea, por un tema físico. Qué padre. Ya después, o sea, noté que me empezó a gustar más porque pues es un momento en el que pues es una fuga de energía. Entonces sacas muchas cosas emocionalmente, físicamente, o sea, energéticamente se salen muchas cosas ahí. Entonces empecé a notar que, por ejemplo, mis temas de ansiedad, ya como que ahí estaban ya menos, ya los se controlaban más, entonces iban me notaba más disminuyendo. Tranquila, ajá. Entonces yo dije, güey, pues esto pues sí funciona, ¿no? O sea, me estoy sintiendo bien. Ajá, exacto, no solo pues, aguanto más tiempo en plancha alta, ¿no? O sea, no es un tema físico, o sea, a ver, también para me los estoy que sintiendo bien. perdón que te interrumpa, Sí. para los que nos están escuchando, porque hay algunos que nos están viendo, pero nos están escuchando en Spotify. ¿Qué es eso que acabas de comentar? ¿Plancha, cómo dijiste? Plancha alta. Plancha alta. Es una postura que... Descríbenos. Es ¿Cómo es? Pues es en 4 puntos en realidad. Okay. 2 manos, 2 pies y ahí aguantas en esa postura. Es una y tabla, ahí es cuando dijiste, aguanto más. Sí, pues wow. Uno empieza a ver que pues gana muchísima más fuerza, aunque no lo parezca. O sea, ¿sabes? Sí. Por fuera, porque no es como las personas que van al gimnasio que pues se empiezan a marcar y entonces dices, hace ejercicio. Sí, o sea, un yogi rara vez se le ve hace ejercicio. Está mamadito. Ajá, exacto. Entonces, pues es algo que tú notas, o sea, es un poco más personal, o sea, tú vas notando el que tu resistencia, tu fuerza, etcétera, etcétera, se va aumentando cada vez más. Qué padre. Y eso fuiste notando en ti. Sí, me empezó a gustar, pues me empezó a gustar en ese sentido. ¿Y te sentías contenta, te sentías bien? Sí, y empecé,
Pues no sé, bueno, es que, o sea, yo empecé, obviamente mi primer maestro fue mi papá. Entonces, él de repente tiene como en algunas clases el detener como la clase para explicar cosas como de filosofía o cosas un poco más profundas, no tan físicas. Entonces, yo aprendí así también. Y entonces muchas cosas pues me empezaban a hacer como sentido. Entonces empecé a cambiar también como mi percepción. ¿De la vida o de las cosas? Pues sí, básicamente. Entonces pues me empecé a sentir bien en todo sentido. Entonces pues ahí me quedé. Qué padre. Sí. Y después de que empezaste ya una práctica más formal, ¿cada cuándo practicabas? ¿O ibas con tu papá a todas sus clases o no? ¿Cómo Pues, era la trataba práctica? de ir como a sus clases, a las clases que él daba. No era tan constante, no sé, no recuerdo mucho, pero unas 2 veces a la semana, tal vez. Okay. Entonces, pues era un tema en el que, o sea, sí, empecé así, y ya después vi que avanzaba y entonces, obviamente, dije, güey, pues estoy tomando solo 2 clases a la semana, ¿no? ¿Qué pasaría si tomo 3? Sí, claro. ¿No? O sea, ¿qué pasaría si tomo 4? Entonces Wow. me empezó, además soy una persona bastante intensa en lo que hago, entonces tengo una personalidad bastante fuerte, soy una persona bastante intensa, entonces sí, o sea, una vez que me gusta algo, ahí estoy. Sí. Y digo, es algo que he estado regulando bastante porque tampoco tanta intensidad también de repente no es tan sano. Sí, hay que tener un equilibrio, ¿no? Sí, Como claro. dicen. Hay que buscar, todos estamos en esa búsqueda del equilibrio justo. Entonces, pues sí, mi intensidad hizo que me gustara demasiado y entonces tomé mi certificación a los 13 años de 200 horas y internacional. Oye, y cuando entrabas a esa certificación, ¿había más gente ahí? Sí. ¿Y qué te decían? O sea, te veían y decían, ¿y esta niña qué onda? Éramos como... ¿No es una niña normal? Sí, no, nunca fue una niña normal. Además, éramos como, no sé, un grupo como de 20 personas tal vez. Wow. Todas obviamente, en su mayoría mujeres, no recuerdo si en esa certificación había hombres, pero en su mayoría mujeres. Oye, ¿y había señoras? Muy grandes. Ajá. Es justo, entonces sí bien niñita entrando. Justo eso iba, que normalmente en las certificaciones hay personas pues mayores, o sea, mayores de 30 para arriba, ¿no? O sea, las certificaciones las toman personas más adultas. Entonces, obviamente yo llegaba 13 años, o sea, ahí toda chiquita. Sí, a mí me sorprende eso, o sea, sí. Hasta ahorita, digo, yo sé que ha de haber muchos hoy por hoy porque ya se ha abierto más esto del yoga, pero en verdad, yo cuando empecé el yoga, en mi vida imaginé encontrarme a una de 12 años, o sea, pues, yo jamás pensé, o sea, pensaba que a lo mejor a esa edad a algún niño, a algún chavito le interesara, y escucho tu historia y digo, qué impresionante que a esa edad, a los 3, empezaras tu certificación. Sí. O sea, ¿en qué estabas pensando? Sí, estuvo raro, fue raro porque, pues sí, justo, era la más chiquita. Y además era la hija del profe que estaba dando la certificación. Aparte, oye, eso también te quiero preguntar si es importante o fue algo como que te marcara mucho, ¿no sentías como el peso de...? Sí, definitivamente. Ahorita ya aprendí a separar su persona de mi persona, pero sí, al principio justo como pues, chiquita, la hija del maestro, entonces obviamente había desde las personas que no me tomaban tan en serio, como en el tema de... pues es hija del maestro, está aquí nada más jugando, haciéndole ahí a la escuelita y de todas maneras su papá la va a pasar y hasta los que sí era como, me acuerdo que me preguntaban, porque mi papá es muy intenso también para dar sus clases y para explicar y así es un maestro bastante estricto. Entonces recuerdo que me decían a mí algunas compañeras ya después de algunos meses ya de certificación que ya teníamos como más confianza, sí se acercaban y me decían, ay, dile a tu papá que por favor no nos dé la clase de hoy. Ay, o no es que cierto. por favor nos deje ir temprano. Y yo, o sea, si yo le digo eso a mi papá, no, o cállate. sea, me va a ir peor a mí, no a ustedes. Sí, o sea, a mí me va a ir peor.
Entonces, porque obviamente pues a mí me exigía un escaloncito más allá. Claro. Entonces, sí fue difícil en esa certificación, no muchos me tomaron en serio, Claro. por así decirlo, y lo entiendo, ¿no? O sea, claro que es raro estar estudiando en un mismo salón que una persona 20 años más chica que tú, Sí, claro. 30 años más chica que tú. Entonces sí ha de ser como un shock bastante pues raro, ¿no? O sea, sí, para las personas y evidentemente pues seguimos viviendo a lo mejor en una sociedad donde siempre estamos como etiquetando, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. Pues, a veces nos cuesta trabajo ser un poco más abiertos y decir, bueno, qué chingo, ¿no? Que esta chavita esté interesada por el yoga. Sí, claro. Hay pocas personas que lo ven como de ese lado. Y es algo que la verdad me ha perseguido bastante hasta ahorita, diría yo. Como cuando llegas a una clase y ves a una chavita y dices, ¿y ella me va a dar clase? ¿Así te ha pasado? Así, o sea, sí me pasa seguido. O sea, sí me pasa seguido pues sí, entiendo que ha de ser choqueante, obviamente, para una persona más grande que justo llegue alguien de 18 años a decirle qué hacer. ¿No? Sí, o sea, sí. lo ven más desde ese lado de tú qué vas a saber, porque sabes más que yo, a el tema de no manches, o sea, ¿por qué está aquí? Claro. ¿Cuántos años llevas? ¿5 o más? Empecé a los 12. Ah, no más, llevas más. Sí, tengo como 6 años, 7 más o menos, porque este año cumplo 19. Entonces, ¡wow! 19. Ha sido la más chiquita que hemos tenido aquí. Sí. Y ya es maestra, ya es instructora. ¡Wow! O sea. Sí, es increíble. Sí, me ha costado. Digo, antes estaba como más presente la presión un poco, tanto social como hacia mí misma, porque además soy bastante exigente conmigo misma. Entonces, hay como la presión de pues llenar unos zapatos bien grandes, la verdad. Claro, porque como aparte de que eres chica, que bueno, que tu papá es instructor de yoga y que ya lleva también una trayectoria, porque quiero hacer una pequeña pausa. Su papá se llama Oscar Shingu y si se regresan al episodio y ven el primer episodio, es él. Entonces, si quieren conocer estas dos historias, pues está increíble, porque así, qué presión. Pausa ahorita, váyanse y regresamos para que sepan aquí. quién es. Y es del episodio 1, él es su papá. Entonces me impresiona mucho y me encanta que estés aquí, porque es bien padre que nos cuentes cómo se siente eso, o sea, cómo se siente que tu papá sea un personaje ya conocido y esa presión de la que hablas ahorita es bien interesante, porque yo creo que también allá afuera hay muchos que a lo mejor su papá igual es licenciado en administración y él también, y todo el tiempo están comparando, ¿no? O a lo mejor sí la presión es muy fuerte de que tú misma te estás presionando de querer ser mejor porque quieres demostrar porque es lo que eres es chingona. y es lo que esperan además las demás personas de ti, porque pues Oscar ya es Oscar Shingu. Claro. Entonces obviamente voltean a ver a la hija y pues es lo que esperan, eso o más. O más, sí, claro. Entonces, y qué fuerte. Sí, es una presión bastante grande que ahorita la verdad ya no me conflictúa. Es lo que te iba a decir, también ahí es importante como relajarse y llegar a un punto en el que decir, bueno, él es Oscar. Él es lo que es. Sí, y hay que separar, o sea, mi personalidad es diferente, mi técnica o a lo mejor mi clase también es distinta, aunque tenga la misma línea la misma, de aprendizaje, pero al final también viene desde tu experiencia, ¿no? Desde tu personalidad, cómo expresas esa clase o cómo das esa clase, desde tu personalidad y desde tu experiencia. Porque qué chistoso que a pesar de tu corta edad ya tienes mucha experiencia, porque tienes 6, casi 7 años de experiencia. No mames, yo sigo así, digo, qué increíble, sigo impactada de tenerte aquí, así de, no lo puedo creer. Sí. Y qué padre, porque si así eres una chingona, imagínate todavía lo que te falta. Vas a ser, no mames, o sea, potencia, o sea, está cañón. Sí. Y entonces en esa certificación, cuando entras a los 13 años, pues, ¿cuánto duró? Ya te quedas ahí y estás... 200 horas más o menos, medio año. Ok. Más o menos. ¿Y de ahí qué siguió? De ahí... ¿Qué pensabas hacer? Practicar, en realidad. Como yo pues estaba en la secundaria todavía, entonces
en realidad es que pues yo, o sea, el yoga era como mi actividad extracurricular, así como tenía compañeros que iban a clases de inglés, así como tenía compañeros que iban a clases de piano, que iban a clases de baile, yo iba a clases de yoga. Ahora te quiero preguntar, en tu vida cotidiana, ¿cómo llevabas el yoga? O sea, ¿sí te sirvió como para ser una adolescente más tranquila o viviste tu etapa de adolescencia también? ¿Cómo controlabas a lo mejor esos picos o esos momentos en los que te sentías de repente contenta, molesta? ¿Tú tuviste esa etapa de adolescencia? Sí, definitivamente sí, pero siento que sí me ayudó bastante a llevar mi adolescencia más conscientemente, porque ya no era un tema tanto como pues sí, desde la inconsciencia que solo sé que estoy enojada, pero no sé por qué, solo sé que me caga todo, pero no sé por qué. Sí. Pero aprendí a llevarla de una manera más consciente de, ok, güey, es una etapa, todo el mundo pasó por esto, es parte de la chamba, entonces pues hay que relajarnos tantito, ¿no? Claro. Entonces sí me ayudó a llevar una adolescencia muchísimo más consciente que muchos adolescentes. Sí, porque yo quiero saber, ibas en la secu y veías a otros amigos y tú los observabas y eras igual que ellos, o sí de verdad veías esa diferencia, porque tú me estás diciendo ahorita de la conciencia. Obviamente tu conciencia o tu nivel de conciencia era diferente. ¿Sí veías o sí se notaba? Sí, ¿Sí sentías que decías, oh, estos chavos, qué onda? Un poco, no demasiada la diferencia, pero sí definitivamente había cosas que sí era como, güey... Cálmate, ¿no? Sí, ¿por qué haces cosas así, sí. sabes? O sea, obviamente desde una conciencia un poquito más expandida que la que muchos de mis compañeros. Claro. ¿No? Pero sí yo pasé o sea, en la secundaria yo fue un relajo. Era muy aplicada porque tenía, sí, como siempre balanceé esas dos partes de mi personalidad. Siempre era como hacer lo que sea que me pidiera el profe y ya después hasta atrás echar relajo. Entonces, los maestros no tenían mucho de dónde regañarme, claro. ¿no? O sea, porque pues, ibas bien. Cumplía y iba bien. O sea, mi promedio era bueno, era una persona bastante capaz. Entonces, pues nunca tuvieron como el pretexto como de regañarme demasiado. Entonces, pero sí notaba de todas maneras un poco esa leve diferencia entre un adolescente un poco más consciente y solo dejarte llevar. Claro. Oye, ¿y también meditas, aparte del yoga? ¿O en ese entonces no sabías de meditación? En ese entonces no meditaba, bueno, de hecho hasta la fecha casi no medito, porque la verdad es algo que me cuesta mucho trabajo. Entonces me cuesta mucho trabajo, me frustro, me estreso y entonces lo suelto todo. Pero me funcionan otro tipo de meditaciones, ¿no? Como la tradicional. Entonces diría que no medito como tradicionalmente el siéntate y cierra los ojos y, ¿sabes? Claro. Esta meditación un poco más tradicional, pero en mi práctica de yoga yo medito. Claro. O sea, yo en una buena clase que yo tomé, o sea, yo me concentro completamente en lo que estoy haciendo y me voy, o sea, en trance. Entonces ya cuando menos veo, ya así de, ya hora y media, ya vámonos. Entonces, ¿tú ahí tan rápido? Sí. Entonces no diría que la meditación tradicional, pero pues, se puede meditar haciendo un buen de cosas. Entonces sí lo practico en realidad. Sí, de hecho hasta puedes meditar caminando y contemplando todo. Lavando los trastes. Claro, también, exacto. Sí. Es como estar en el momento presente. Sí, pues ¿no? el conocido mindfulness, Exacto. que le llaman ahora, ¿no? O sea, el estar presente, la atención plena. Exacto. Entonces, en realidad podríamos meditar pues, haciendo lo que sea. Qué padre. Y a la par tú, en ese entonces, bueno, ya ibas en la secu, ¿qué más seguía para ti? Pues para mí en ese momento, la secundaria era pues entrar a una buena prepa y pues como el camino tradicional. ¿Sabes? El terminar secundaria, vas prepa, terminas prepa, empiezas ese era mi plan. Entonces,
cuando salgo de la secundaria, pues entré a una prepa buena del Politécnico. Y ahí mi camino cambió un poquito. ¿Por qué cambió? ¿Qué hizo que cambiara esa Fer de antes a en ese momento que entraste? ¿Qué fue lo que cambió? Pues lo primero que cambió obviamente fue pues que son otros aires, ¿no? Con personas muchísimo más grandes, claro. Porque en el salón pues hay de repente recursadores de 2, 3 años. Okay. Entonces pues era convivir con personas de 18 años, 19, sí. Entonces con personas muchísimo más grandes que yo, y entonces obviamente lo primero que cambia es pues el relajo. Claro. ¿No? O sea, yo fiesta todos los viernes, sí, de aquí para allá, y no entraba a clases y así. Entonces, de hecho, el primer parcial me fue muy mal. El primer parcial me fue muy mal. Sí. Oye, ¿y ahí seguías practicando yoga o ya no? Sí, seguía practicando yoga. Okay. Sí, seguía practicando yoga normal. Eso también me ayudó bastante a tener también unas borracheras un poquito más conscientes, porque también tuve mis borracheras de adolescente, de quinceañera, y que dices, güey, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué necesidad de ponerte en esta situación, sí, sabes? Claro. Pero definitivamente no como mis compañeros, porque yo sí tenía amigas que hasta morir. Entonces eso a mí nunca me gustó del todo. Entonces también siento que me ayudó como a encontrar mi límite en el web. Podrías divertirte sin necesidad de todo esto. ¿Hasta dónde? ¿Sabes? ¿Hasta dónde tu cuerpo te permite seguir y decir no, ya no? Sí, y ya no quiero. Claro. Para ti, ¿qué es? Ahorita que hablas mucho de la conciencia, ¿para ti qué es la conciencia? ¿Qué es o despertar conciencia o ser más consciente o tener tu conciencia expandida, un poquito más elevada que las demás? Para ti, ¿qué es conciencia? O sea, ¿qué es despertar conciencia a pesar de tu edad y que estabas en este mismo camino normal que todos, pero que ya tenías una de ganar, porque estabas un poquito más adelante, como en una carrera, estabas un poquito más adelante, tenías un poco más de ventaja que de los demás, la verdad. Sí. Para ti, ¿qué es esa conciencia? ¿Y en qué te ayuda hoy en tu vida? Para mí la conciencia, digo, es como tu yo real, ¿sabes? O sea, la conciencia es la que habita en este templo que llamamos cuerpo, y que es la conciencia divina, es el Dios que existe como ahí adentro. Lo que sucede con la conciencia es que muchas veces, pues, por los pensamientos, los juicios, los temas familiares que tenemos, los traumas, las cargas emocionales generacionales que tenemos, pues obviamente esa conciencia pues, se va como rezagando un poco, se va como escondiendo entre toda esa basura que hay que limpiar, que es algo que todos estamos en esa chamba, en la chamba de limpiarle el camino a la conciencia para que al final la conciencia sea la que vea las cosas como son y sin juicios y sin nada de esto, y viendo solo a la otra persona como parte de mí. Entonces, la conciencia, por eso, y es algo que dice mucho Oscar, que yo tengo esa frase como pegada de él, de que no hay personas inconscientes, solo tienen la conciencia un poco más contraída. Entonces, solo hace falta limpiar un poquito más esa basura y que se abra un poco más esa conciencia, pero en realidad no hay personas inconscientes. Oye, ¿y en ese entonces tuviste alguna relación con alguien? O sea, ¿tuviste novio? ¿Y cómo te fue? ¿Y cómo le hiciste para darte cuenta que al final también tú como persona individual eres muy importante? O sea, ¿tú qué puedes, desde tu historia, cómo puedes contarles a los chavos allá afuera que igual también el yoga te ha ayudado, precisamente lo que acabas de decir, a tener un poquito más de conciencia, a ir limpiando todos esos traumas o toda esa carga que traes desde tu sistema? Eso lo escucho de ti y digo, wow, qué increíble, que así lo supieran todos y lo expresaran y lo sintieran de esa manera. Pero tú que ya tenías ese camino un poquito más adelantado, recorrido,
en ese entonces, cuando estabas en la prepa, porque entraste a la prepa y veías a los demás chavos, estabas en la fiesta, ¿te enamoraste? Yo tuve un novio de 3, 4 años, desde segundo de secundaria, tercero hasta que salí primer semestre de prepa. ¡Órale! Sí, porque además nos tocó la grandísima suerte de que se quedó en la prepa de al lado de mi prepa. Ah, okay. Y los dos entrábamos a la misma hora, entonces la relación como que no se rompió en secundaria, al contrario, o sea, nos veíamos hasta más. Entonces fue una relación bastante conflictiva en realidad. Fue pues fue mi primer novio. Sí, sí. Y en realidad es que ha sido el último. Wow. Entonces, pues fue una relación muy problemática, muy tóxica, de parte de los dos, obviamente. Pero sí, pues tóxica a nivel, en 2 ocasiones hubo una patrulla de por medio. Wow. Porque en la primera ocasión fue ahí un tema de celos que se armó y hubo ahí un enfrentamiento como verbal y en la calle, enfrente de mi secundaria, de hecho. Y entonces las personas pues empezaron a ver y así de no le hagas nada, déjala, no sé qué. Y ahí se armó como un relajo, entonces le llamaron a 2 patrullas. Y tú, ahora que lo cuentas con esa conciencia ahora, ¿qué piensas al respecto? Porque muchas chicas y muchas chavitas han pasado por eso. Sí. ¿Qué les dices? O sea, ¿qué les puedes recomendar o qué les puedes decir? Oigan, sí, ¿cómo se pueden dar cuenta cuando están en una relación tóxica? Pues mira, la verdad es que uno sabe. O sea, en tu interior sabes que no va bien. Sí, uno sabe perfecto. Sabes porque por eso te escondes de tus papás. Sabes porque por eso te escondes hasta de los amigos. O sea, sabes porque el cuerpo te dice, porque nuestro cuerpo también habla. Claro. Entonces, cuando yo no me siento cómoda en una situación, mi cuerpo tampoco se siente cómodo y entonces, ¿cómo te lo manifiesta? Con ansiedad, con ataques de pánico. Entonces, uno sabe perfecto qué es lo que está sucediendo, solo que pues nos ponemos una telita en los ojos y no pasa nada, ¿no? Es un tema, en mi caso fue un tema 100% como de autoestima. O sea, 100% yo siempre fui una persona bastante segura de mí misma hasta que llegó esta persona y la relación empezó a ser pues bastante conflictiva y entonces la relación fue minando poco a poco mi autoestima. Entonces, hasta llegar al punto en el que yo sabía que no tenía necesidad de estar ahí porque, güey, o sea, tenía 14 años. Claro. Yo no tenía ninguna necesidad de estar en esa situación, pero pues ahí me quedé, ¿no? 3 años, además. Wow. Entonces, sí fue una relación bien conflictiva. Ese fue como el primer conflicto fuerte que hubo, que después fue como, bueno, ya te perdono, vente. Y así hasta el primer semestre de preparatoria, que igual hubo ahí un conflicto, igual donde hubo patrulla de promedio, ahí sí ya hubo un acta, levantó un acta en la escuela para que no se me acercara, ajá. Y por lo mismo en realidad, o sea, por un ataque de celos, él y yo ya no andábamos. ¿Y tú seguías practicando yoga en ese? Yo seguía practicando. O sea, a la par de tu vida y seguías con el yoga. Sí, sí, sí. Que era como, seguías viéndolo como una práctica, como un deporte. O sea, todavía no era a lo mejor algo tan profesional. Tan espiritual, sí, no. Por eso a la par seguías teniendo esos problemas emocionales. Sí, claro. Sí, y aún así, o sea, aún aunque mi práctica no era tan espiritual, tan profunda, aún así para mí era un escape de energía. O sea, de un mal día que tuve y entonces voy y me desgasto físicamente y entonces ya, ahí queda y entonces me hacía sentir muchísimo mejor, pero quedaba hasta ahí nada más. O sea, el yoga al final, en ese momento o en ese entonces, cuando estabas viviendo esa relación, ¿no llevabas el yoga hasta ese momento de decir, a ver, requiero u ocupo amor propio? No. Todavía no entraba esa conciencia. Sí, no. No, o sea, yo te digo, yo lo sabía.
¿sabes? O sea, yo sí, en el interior tu alma sabía perfecto qué era lo que tenía que trabajar, pero es bien difícil. Es bien difícil el hacer un cambio aunque sabes qué es lo que tienes que hacer. Es bien difícil porque pues hay que romper con patrones, con algunas conductas, hay que pues, cambiar tu estilo de vida un poco. Entonces, pues a nadie nos gusta que nos saquen de nuestra zona de confort. Sí, claro. Y si mi zona de confort en ese momento era estar así, pues al final de cuentas era mi zona de confort. Entonces, pues sí, no tenía planeado salir de ahí en ese momento. ¿Y tus papás sabían algo de eso? Sí. Ellos obviamente me aconsejaban y me decían y así, pero pues al final de cuentas pues también fue decisión mía. Claro. ¿No? O sea, ellos podían meter su cuchara hasta, pues, güey, yo te aconsejo que no lo hagas. Esto es lo que puede pasar. Tienes que vivir tu experiencia. Pero pues si te quieres dar, date, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas pues fue también mi decisión estar ahí. Entonces, pasa todo esto, yo pues, dejo de ver a esta persona y después empiezo a ir a terapia. Okay. Justo por eso, porque yo empecé a tener ataques de ansiedad en las noches. Entonces era estar en la calle y sentir que me seguían o sentir que me lo iba a encontrar y entonces dices, ay, no, me la pasaba muy mal. Me la pasaba muy mal, entonces ya, o sea, le platiqué con mis papás así de, güey, necesito terapia, porque ya no puedo seguir con este tema yo sola, porque además siempre fui de, pues, mis problemas yo me los soluciono, ¿no? O sea, nunca, como siempre fui bastante independiente, nunca me gustó como pedir ayuda. Ajá. Okay. Entonces, ya menos que ya sintiera que se me estaba saliendo las manos, entonces ya era como, bueno, ya. Pero mientras yo siga sintiendo que tengo como el control de la situación, por así decirlo, no me gusta pedir ayuda. Entonces llegó el punto en el que sentí que se me salía de las manos y yo dije, no, güey, necesito a alguien que me ayude. Claro. Sé qué es lo que tengo que trabajar, pero no sé cómo. Entonces necesito a alguien que me guíe, que me diga cómo hacerle y qué es lo que puedo hacer. Entonces empecé a ir a terapia. Y entonces obviamente la terapeuta pues me comentó todo esto que te estoy comentando, mi baja autoestima, mis ataques de ansiedad empezaron a raíz de que empezó esta relación. Empezaste a identificar cuáles eran las fallas y por qué. Entonces pues me fue muchísimo más sencillo el ver pues las caídas de 20, ¿no? Claro, o sea, pues sí, y ahorita lo pienso y digo, güey, claro, ¿cómo no me di cuenta antes? Sí. Pero pues sí, es parte. Entonces, pues sí. Qué buena onda. Y entonces después de que pasas ese lapso difícil en tu vida, a tu corta edad, sí. Que yo creo que, sí, de verdad, yo creo que hay muchas chavitas que pasan por eso y que luego no lo quieren contar por pena o porque pues es algo pues obviamente difícil. Claro. Porque no quieren reconocer o quieren reconocerse que están decidiendo o eligiendo equivocadamente, ¿no? Sí. Y que es importante hoy que tú estás comentando y que te estoy escuchando, entonces, ¿qué les dirías? O sea, a los chavos y a las chavas, que es importante también pedir ayuda, ¿no? Claro, decir, sí. Necesito terapia. Sí, definitivamente es muy importante, pues sí, echarle 2 cucharitas de humildad a tu café y decir, güey, no puedo solo. O sea, no puedo solo. Y la realidad es que pues, nadie puede solo, ¿sabes? Sí, en general, porque también ni los adultos. Sí, no, o sea, hay muchas mujeres adultas metidas en relaciones bastante conflictivas, de abuso y que obviamente verlo desde fuera es como, güey, pues sí está ahí porque quiere, ¿no? O sea, pues sí, pues es que ella lo decide y es como, o sea, sí, pero entrando un poquito más al contexto, rascándole un poquito más, obviamente no es fácil. Entonces sí, el pedir ayuda en cualquier momento, aunque tú sientas que no es la gran cosa, ¿sabes? Porque muchas veces por eso minimizas también. Uno minimiza nuestros sentimientos. Exacto. Y entonces justo por eso no pides ayuda, porque es como, güey, otras personas tienen problemas muchísimo más duros que esto y voy a estar molestando ahí con mis pedos de romance adolescente. No. Entonces
no, es no minimizar el saber que sí, definitivamente el sufrimiento de cada uno está en diferentes niveles de privilegio, claro, pero tampoco minimizar lo que estás sintiendo. Sí, lo que está sucediendo, porque sí, si dejamos pasar o dejamos pasar por alto esos detalles o esos focos rojos, pues al final terminan pues muy mal, o sea, se termina muy mal. Sí. Y sí se llegan a los extremos. ¿Y cuántas mujeres no hemos visto que han sido violentadas hoy en día? A pesar de que ya estamos en el siglo XXI y seguimos con ese problema, cuando ya no debería. Y lo que me encanta es que te diste cuenta y hoy tú puedes también compartir tu experiencia de ese lado. Claro. De esa experiencia que nos estás contando de que muchas quizás se pueden sentir identificadas contigo y decir, bueno, pues ella sí pidió ayuda, entonces yo voy a pedir ayuda. Entonces sí es importante que si ven que están en una relación conflictiva, porque digo, la palabra tóxica ya está muy de moda, pero si están en una relación donde saben, porque como tú lo dijiste, o sea, es que tu alma y tu ser sí lo sabe. Sí, sabe que a lo mejor no te están tratando de la manera que deben de tratarte. Entonces sí, no dejarlo pasar por alto y poner un límite. Poner un límite y decir, no, chavo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Sí, la verdad, y la verdad no te creas, yo me tardé bastante en poner ese límite. Hubo ahí también un tema de violencia sexual. O sea, sí la hubo, es un tema de que de hecho ahorita está en proceso de legal, claro, pues. Pero sí, definitivamente, o sea, sí, esto va a ayudar a que justo no se llegue a ese límite, porque claro, uno necesita además entender hasta dónde es tu culpa o tu decisión, más bien, no culpa. Quizá no culpa. Ajá, hasta dónde es tu decisión estar ahí y hasta dónde ya no te corresponde. Entonces, el pedir ayuda en cualquier momento, en cualquier etapa de una relación así es... Sí, porque también puedes vestirte como tú quieras, o sea, claro, porque esas cuestiones de celos que nos estabas contando, también no sabemos la otra persona, sus traumas que ha de traer, ¿no? Toda su, pues sí, de todo su linaje y de toda su historia, de su crecimiento y su desarrollo. No sabemos su historia y está solamente exponiendo todo lo que trae dentro, que no es nada sano. Claro. Entonces lo está reflejando, pues, o lo está escupiendo contigo. Pero en realidad el problema no eres tú. Hablando de ese lado, del caso de la pareja que te estaba violentando. Sí. Entonces, sí es bien importante que tanto los chavos y las chavas, si ven y si sienten y ven que ya están sobrepasando de los límites y que ya, más que nada, que ya no te sientas cómoda. Desde el momento que te sientas incómoda, ahí es cuando dices, ya no. Es justo no está así, chido en el momento en el que te deje de vibrar lo que sea, o sea, ahí ese es el punto en el que así la primera red flag, así de, güey, bye. Sí. Bye. Entonces, sí, es bien importante y el aprender a separar también la violencia en este caso, ¿no? Identificar que eso ya no está chido, ajá, que ya es violencia. Sí, exacto. Y el separar también el que no te lo hagas pertenecer, o sea, que no te pertenezca, es que me maltrata, es que me habla feo, es que me grita. Sí, porque entonces te lo haces muy tuyo claro. Y entonces obviamente es aún más difícil salir de ahí porque, o sea, hablando de un tema ya como energético, psicológico, como lo queramos ver, pues el que te lo apropies, ¿no? Pues hace más difícil la salida de ahí. Entonces güey, o sea, esa persona es como es, esa persona grita, lastima, hiere. Ahora, decide si quieres estar con una persona que hiere en general o mejor no, gracias. Sí, que elijo para mí en ese momento. Sí. Sí, siento que es el aprender a separar justo esa palabra de pertenencia. Sí. Psicológicamente siento que ayuda un buen. Sí, creo que eso es importantísimo. Sí, te deja de pertenecer, ya no es tuyo. Y es más fácil soltarlo. Exacto. Sí, cierto. Y después ya de esa historia tan trágica, pero de mucho aprendizaje y muy buena. Definitivamente. Muy buena, porque ahora ya tienes
pues las antenitas más pues más extendidas como para darte cuenta. Sí, claro. Cuando llegue alguien, a lo mejor ahorita no hay nadie en tu vida, pero cuando llegue esa persona ya vas a poder identificar un poco mejor, porque ya vienes con una historia. Sí, definitivamente se te abre en ese sentido como un tercer ojo Sí. en el que ahora lo veo muchísimo más sencillo. O sea, ahora salgo con las personas y veo muchísimo más sencillo, o sea, sabes, más en ruido, cosas que antes no me hacían ruido. Este cuate está mal. Sí, no, que sí, vemos. luego digo, o sea, me brinca luego. Sí. Entonces sí se te abre como ese sexto sentido. Sí, claro. Y pues sí, uno ve un poco más allá que lo que te dice y las cosas bonitas y eso. O sea, dentro de esas cosas bonitas aún puedes ver más allá. El trasfondo, más allá. ¿no? Que hay detrás de esa persona. Sí, que entonces, más que te endulcen el oído y que te hablen bonito y que te bajen la luz, la luna, como dicen la luna, el sol y las estrellas, que más bien veas ese trasfondo. Exacto. Porque a veces hay personas que vienen con un disfraz y que ese no es su verdadero yo. Sí, no. Entonces, y sale en cualquier momento, nada más que a veces no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. ¿no? Ajá, porque yo siento que todas las personas, o sea, tienen ahí, todos tenemos nuestras red flags, ¿no? Sí, nuestras carencias, nuestros vacíos, nuestros pequeños espacios donde, pues por eso venimos a este mundo, a trabajarlos. Exacto. El tema es quién sí los está trabajando. Exacto. Y quién sabe que están ahí, pero pues ahí los deja, ¿no? Entonces, sí me ayudó un buen a ver como el trasfondo justo de muchas cosas que ahorita ya me hacen ruido y que sí digo, güey, no, o sea, sabes, eso no está bien, eso no lo quiero para mí, no, gracias. Entonces sí, en ese sentido, pues sí fue un aprendizaje bastante grande. Y qué padre que hayas decidido y decir, quiero ir a terapia, oigan, quiero ir a terapia, porque está padrísimo que tengan esa apertura para hacerlo y que los lleven a terapia, porque sí es importantísimo y ayuda muchísimo, no es malo ir a terapia, al contrario. Y además que los lleven, porque, o sea, no sé, yo obviamente cuando yo empecé a ir a terapia, pues mis papás sin tema, ¿no? Obviamente yo decía, claro. Sí, no, ve, córrele. Al contrario, qué chido que me lo estás pidiendo, ¿no? Pero conozco personas, conozco amigos, compañeros de mi edad, que sí sus papás tienen bien satanizado el ir a terapia. ¿Serio? Sí, lo creo. Sí, la terapia es el loquero, le dicen. No, eso es para personas que están mal de la cabeza. Sí, tú no estás mal, mijo. Sí, tú no tienes, tus problemas no son tan grandes como para ir a terapia. Sí. Entonces sí, el que se nos vaya quitando este tabú, de que la terapia es mala. Sí, o de que la terapia es para personas enfermas mentales. Qué bueno que lo dices. Sí. Porque sí es bien importante que la gente sepa allá afuera y los que nos escuchan que no es malo. No, al contrario. Es como un escape, es como si escribieras un diario y estás vaciando todas tus emociones, pero aparte tienes a alguien una guía que te está guiando y que te coachea y que te dice por dónde. Sí. Por dónde identificar esas emociones y esto que estoy sintiendo y ponerle nombre. Sí. ¿No? Sí, es bien importante. Necesitamos quitarnos ese tabú y en realidad es que yo creo que todas las personas necesitamos ir a terapia. Sí, yo también lo creo. Todos estamos medio locos, todos tenemos ahí nuestras cosas feas que no nos gustan, nuestras cosas a trabajar. Pero espérate, todos tenemos nuestros traumas. Sí, claro, y los más locos somos los más cuerdos. Yo siempre he dicho que los locos somos los más cuerdos. Yo me considero una loquita. Sí. Loquita me refiero a que de repente sí soy bien rara, pero creo que los más locos somos los más cuerdos. Y lo digo por lo que comentabas, de que los amigos o los papás de esos compañeros decían que pues, ir a terapia pues, no era para personas mentales, o sea, con problemas mentales. Y normalmente todavía hay mucha gente que cree eso. Muchísima gente. Que tienen, el loquero, el psicólogo, el terapeuta es para personas con problemas mentales o ya un problema ya más severo. Sí. Y no, en realidad no. O sea, no importa qué tan grande o tan pequeño sea tu problema.
pero sí te ayuda a ir a terapia. Sí, definitivamente. O sea, sí seas la persona más feliz del mundo. Sí. O sea, definitivamente sí, claro. necesitamos esa fuga de Sí. energía, de saber ponerle nombre a nuestras emociones, saber desde dónde Claro. vienen nuestras acciones. Si estoy haciendo algo algo correcto por las razones incorrectas o viceversa. ¿No? O sea, entonces sí, yo creo que todo mundo deberíamos ir a terapia, aunque sea una vez en tu vida, Claro. experimentar la Sí. experiencia, y sí ayuda un buen. Sí, y ya después tú determinas si te hace bien, si te gusta o no, y ya decides si sigues yendo o no, pero toma la decisión y vívelo primero, vive esa experiencia antes de decir no, ir a terapia no está padre. Sí. ¿No? Y después de eso, ya te metiste a la certificación, la terminas, pasas a la prepa, sigues tu camino en la prepa. Sí. ¿Y qué pasa en el yoga? En ese inter, durante todo lo que estaba pasando, sigues practicando yoga, ¿y qué va sucediendo en esta otra parte de tu vida? Sí. Pues yo a la par más o menos de, no sé, antes de que entrara a la prepa o ya los primeros parciales de primer semestre, hice otra certificación, una certificación más pequeña de 50 horas. Y después de eso empiezo a dar clase. Wow. Entonces yo empecé a dar clase a los 15 años. Quiero hacer un paréntesis. Antes que sucediera eso, ¿has tomado clases con otros maestros? Sí. ¿También estuviste como tomando un poquito de algunos maestros? En ese momento no. En ese momento mi único maestro era mi papá. Yo solo iba a sus clases y hasta ahí. Ya después, pero bueno, después me refiero hasta hace un par de años, que yo empecé como a salir como de ahí y empecé a ir con otros maestros y ver otras técnicas y ver otras métodos de enseñanza, y porque me empezó a hacer como ahí ruidillo la pregunta de cómo son las demás clases, ¿no? Porque yo estoy muy acostumbrada a la clase de mi papá, y a pesar de que he tomado muchas clases más, yo sigo yendo con él porque sus clases son las que me gustan. Entonces, pero sí, hasta hace muy poco empecé a ir como a otras clases de otros estilos también, para abrir como también la percepción de los estilos. Y pues uno poco a poco va metiendo cosas de otros maestros, así de, este maestro me gustó esto, de este me gustó esto, y entonces se va haciendo una mezcolanza en la clase de cada uno. Qué padre. Bien padre, ajá. Y entonces tomaste otra certificación, terminas y empiezas a dar clases. ¿En dónde? Empecé a dar clase en un estudio en Coapa que mi papá ayudó a abrir. Fue fundador, uno de los fundadores. Ahí empecé a dar clase a principiantes. Tenía yo 15 años y me acuerdo que mis primeros 15 alumnos... 15 años, no lo puedo creer. Tenía mis primeros alumnos fueron una chava como de 20 y tantos y su papá. Y súper fieles a mi clase, súper lindos, y su papá todo el tiempo así. Creían en ti. Padre, no sé qué, sí, mucho. Yo a ellos les agradezco. Les perdí la pista en algún momento, pero les agradezco muchísimo porque sí, el tener esos dos alumnos tan fieles. Qué padre. Yo empezando y tan chiquita, pues sí fue un levantón a mi autoestima, así de, no soy tan mal, o sea, no lo hago tan mal. Claro. Entonces, yo empecé a dar clase a los 15 años en un estudio allá en Coapa. Y entonces... ¿Y cuánto duraste ahí dando clase? Como un año. Ah, ok. Tal vez un poquito menos, pero más o menos. Aproximadamente un año. Porque yo daba clase en la mañana, me regresaba, como estaba hasta Coapa y yo en la prepa era cerca del centro, ahí por Valderas. Entonces me hacía 1 hora de recorrido. O sea, ¿tu horario de la prepa era en la mañana? En la tarde. ¿O en la tarde? Ah, en la tarde. Yo entraba a las 3 de la tarde, daba clase en la mañana, como a las 9 de la mañana. Wow. Me regresaba a las 2, 1:30, 2, y era a la escuela todo el día hasta las 10 de la noche. Órale. Y así todos los días. Sí, esa era mi rutina. ¿Tenías energía suficiente? Sí, Qué padre. Sí, me sobraba energía para irme los viernes a mis eventos. Sí, Qué buena onda. Y duraste un año ahí más o menos. ¿Y de ahí qué siguió con el yoga? ¿Qué pasaba a la par con tu vida? O sea, ¿cómo lo fuiste llevando?
sin problema lo ibas llevando a la par, el yoga, dando clase. Sí. ¿Cómo te sentías dando clase? ¿Qué fue tu primer día que dijiste? ¿Cómo te sentiste? Me acuerdo mucho de o sea, siento que fue como el parteaguas de una clase física y una clase más espiritual. Ok. Fueron una clase de 108 saludos al sol, que me aventé así, entré súper en trance, así eran mis primeros 108 saludos al sol. Los terminé sin tema, o sea, yo no me sentí cansada, no me sentí nada, o sea, entré en un trance bastante chido. Y ese día lloré muchísimo al final de la clase, así como ya en el cierre y todo esto, lloré y entonces pues obviamente saqué muchas cosas ahí, solté muchas cosas que traía ahí, que tal vez ni siquiera sé, o sea, ¿sabes? Ni siquiera sabía y tal vez ni siquiera te podría decir una cosa específicamente en este momento. Igual eran cosas que traías desde hace mucho tiempo y soltaste. Solo solté, o sea, solo me dio como la sensación de querer llorar y lloré y entonces solté muchísimas cosas y entonces siento que esa fue la clase en la que ya no solo era algo físico, sino ya era un poquito más allá. Ok, qué padre. ¿Y qué continuó después de eso? ¿Qué pasó? O sea, ¿te diste cuenta que te sentía bien? O sea, ya cuando llevabas algo más formal o ya dando clase, ¿cómo te sentías? ¿Cómo dijiste, ya sí quiero dar clase, ya quiero formalizar esto? Pues actualmente ya lo haces muy formal. Sí. ¿No? Sí, o sea, ya si estás de lleno. Es mi trabajo. Es tu trabajo. Ya, 100%, literal, ya sí. lo tomaste como parte de tu vida. Sí, pues en ese momento fue solo práctica. Dejé yo de dar clases en este lugar y entonces dejé de dar clases ya. Hasta pandemia. Ya no diste clases ya. Hasta pandemia. Yo seguía con mi práctica normal, ya un poco más profunda, ya sintiendo un poco más allá de lo físico. Sí. Y transmitiendo también más allá de lo físico, ¿no? Entonces empieza pandemia y empezamos a dar clases en línea, gratuitas de aportación voluntaria. Qué padre. Entonces ahí empecé otra vez a dar clase en línea, en mi casa, en la comunidad de mi casa, y pues me empezaban a caer que los 150 pesos, que los 200. Sí. Y ahí es cuando te gustó también, ¿no? Porque dices, qué padre. Sí, obviamente uno le brilla el ojito tantito ahí cuando ve el dinero. Claro. Y aparte no te mueves de tu casa. Sí. Como en la comodidad de tu casa y así, y haciendo algo que te gusta, pues qué mejor. Entonces, sí, yo empecé a dar clase en pandemia. Tuve ahí una pequeña discusión con mi papá y dije, ya no quiero hacer lo que tú me pides. Porque yo sentí que... El drama. El drama. Y también siento que fue, o sea, para los dos... Fue bueno. Fue bueno porque tanto él le bajó tantito a su estrés, tanto yo dije, ok, o sea, ¿sabes? O sea, soltamos los dos un poco el control, porque sí, o sea, llegó un punto en el que ya sentí que él, así, ¿sabes? Así de, no, y vas a hacer esto, y vente para acá, y no sé qué. Entonces ya dije como, no, o sea, no, hazte para allá, ya no quiero nada. Yo quiero seguir mi camino y ya voy a voy a escribir mi propia historia. Sí, exacto. Entonces siento que, o sea, esa discusión que tuvimos fue bastante buena para los dos. Qué padre. Porque tanto él soltó un poco más el control como de, ok, o sea, es tu camino, tú recórrelo como quieras, porque pues obviamente digo, como papá seguramente pues esta idea de querer que pues, se vayan por el camino fácil, ¿sabes? Claro, y aparte... el que ya tienes aquí trazado, güey. Claro. Casi siempre es así, o sea, los papás siempre buscan que no sufras, quieren lo mejor, como acobijarte, aparte eres su princesita, mi niña, o sea, claro. Como es más difícil soltar así como un poquito, ir soltando. Sí, yo pues, lo entiendo bastante, pero llegó un punto en el que yo dije, ya. O sea, ya déjame cagarla si tengo que cagarla. O sea, no voy a hacer lo que tú quieres. No voy a ser la persona que tú quieres que me convierta. Tal vez rebaso tus expectativas, ¿no? Sí. O sea, solo déjame experimentar. Entonces dejé de dar clase.
Dejé de dar clase y dejé de practicar. Así me peleé. Así, sí, te rebelaste. Con él y con el yoga me peleé. Y ya después yo solita me acerqué y ya dije, bueno, voy a empezar a practicar otra vez porque obviamente pues es algo que me gusta. Entonces, sí, ya es parte de ti. Sí, o sea, sí fue como, güey, pues no le estoy haciendo un favor a él, me estoy haciendo un favor a mí. Exacto. Entonces empecé a practicar otra vez y ya como que él también soltó un poco el control de, pues va, o sea, si quieres hacerlo, hazlo, si no, tampoco tengo bronca. Y pues vas haciéndolo como vayas sintiéndote. Claro. Entonces, sí, dejé de practicar unos cuantos mesecitos ahí. ¿Y volviste a practicar? ¿Y eso fue antes de pandemia o fue después? Durante pandemia. Ah, durante pandemia. Sí, todo este drama fue durante pandemia. Bueno, es que también entendamos que en pandemia todos estábamos encerrados y nos veíamos todos los días. 24/7 en un vernos espacio, las caras. Imagínate, no, Jesús, hasta a mí me pasó, o sea, a todos nos pasó. Sí, a todos nos pasó. Sí. O sea, sí, yo, tanto seguro ellos ya estaban hartos de mi cara como yo de las suyas. O sea, porque además, pues yo ya estaba acostumbrada a salir un poco más de mi casa. Entonces, no, y ya habías dado clase de yoga en Cuapa, ya estabas haciendo como ya tus pininos, ya estabas empezando a forjar tu camino. A salir, de cierta manera. Ya de repente así de no, nada. Sí. Entonces sí fue estresante para todos, obviamente. Sí, para todos. Entonces, y de ahí en pandemia empezaste a dar clases, empezaste a ver que sí iba muy bueno, que era bueno eso. Y pasa pandemia, ¿y qué sucede? Después de pandemia, que prácticamente fue ayer. Sí. Cuando ya, pues, prácticamente, aunque ya todo se quedó en línea, porque la verdad es que es muy cómodo y está muy padre, porque el alcance de dar clases en línea es muy amplio, pues hay gente que te ve hasta de otros países. Entonces se me hace increíble eso. Pero también creo yo que la humanidad no nació ni estamos para estar aislados ni solos, sino para estar en comunidad. Somos seres que estamos como para apapacharnos, para el contacto. Sí, el ser humano es para estar en manada. Sí, claro, totalmente. Pues yo durante pandemia, yo tuve ahí otra vez mis temas de ansiedad, me deprimí bastante por la escuela. Porque a mí me costó muchísimo trabajo. Yo no fui como mis amigos, que muchos de mis amigos les acomodó bastante bien pandemia, porque pues todo era en línea, entonces las tareas en chinga, ya nada más lo mandas y ya tienes calificación, ¿no? Y a mí me estresaba muchísimo eso, o sea, a mí no me ayudó, a mí al contrario, pandemia me vino a dar así para abajo en ese sentido. O sea, yo literal era en las clases así de apagar la cámara, ponerme a llorar porque no entendía absolutamente nada y el profesor no le interesaba detenerse a explicar a cada uno o contestar dudas. Y entonces era, o sea, llorar y ya luego prender la cámara otra vez y pues vamos para a ver qué se me queda. Claro. Entonces fue un estrés. Y fue un aprendizaje también entonces, porque es aprender a adaptarte al cambio. Sí, a mí eso me costó muchísimo trabajo. A mí yo soy mucho de contacto y me gusta aprender, soy muy visual. Entonces, pues a mí me gusta el contacto, me gusta el tema de estar en un salón con un pizarrón y mi maestro explicándome. O sea, yo soy muy así. O sea, a mí el a la antigüita. Sí, literal. O sea, yo alma vieja por completo en ese sentido. Entonces sí, a mí me dio para abajo, cañón, o sea, me dio para abajo, me retrasé un año, de hecho ahorita no estoy estudiando, me falta un semestre para terminar, por lo mismo, porque yo, fue tanto el estrés en ese momento que dije, güey, estaba a punto de mandar a la chingada a la escuela. Dije, no, ya no puedo, o sea, y no me gustaba esa sensación porque además a mí me gusta mucho aprender. Okay. Sí me gusta mucho la escuela, soy muy ñoña en ese sentido, la verdad. Eres bien nerd. Sí, soy bien nerd. Entonces, pues a mí me estresaba el que algo que me gustara tanto me trajera esos ataques de ansiedad y de depresión tan cañones. Entonces yo dije, no, o sea, esto no está padre. Y entonces, le estás dando un espacio. Terminó pandemia y ya que las clases empezaron a ser presenciales otra vez, yo dije, me voy a dar un break. Porque necesito hacer las paces otra vez con la escuela, porque yo no pienso entrar otra vez a la escuela odiándola, o sea, porque no se me va a hacer un viaje ameno. Sí, lo vas a sufrir. Sí, no, entonces yo no quiero eso, o sea, yo no quiero empezar a hacer algo solo porque lo tengo que hacer y menos algo que me gustaba tanto.
Claro. Entonces yo no lo voy a hacer solo porque tengo que hacerlo, Sí, lo por voy a hacer tener porque que me terminar. gusta. Entonces ahorita lo tengo en pausa y justo el poner en pausa los estudios me ayudó a profundizar más en todo este tema. Sí, por eso yo siempre digo que todo tiene una razón de ser y el universo siempre conspira para que mueva las piezas, para que tú sigas tu crecimiento y tu evolución y tu expansión. Creo yo que fue muy bueno que te sucediera eso. Sí. Digo, yo te estoy escuchando y digo, claro, pues es que fue muy bueno, porque en este ínter que tú misma te estás dando una pausa para la escuela o para el estudio, más de que te gustaba tanto y que pues no lo has continuado, Sí. Creo yo que es muy bueno porque le estás dando esa pausa, pero para poder profundizar Sí. en esta otra parte que es el yoga, que también es parte de tu vida y que creo yo que lo haces muy bien y eres muy buena en esta parte. Entonces es importante que le des también su tiempo, ¿no? Sí, definitivamente me ayudó a profundizar un buen y, o sea, más que un año perdido, como no. sería, o sea, para mí fue un año que, o sea, está siendo un tiempo que yo estoy invirtiéndole también, tanto si me quiero dedicar esto toda mi vida, o sea, ¿sabes? Es pues una inversión a mi futuro. Es correcto. Tanto es una inversión hacia mí misma. O sea, hacia el sentirme mejor, hacia el profundizar un poco más en todo esto. Entonces, pues sí. Sí, y creo que te trae más beneficios, ¿no? El ir profundizando más en la teoría, en la práctica, en ti misma, en tu propia práctica. Sí. A lo mejor no digamos perfeccionarla, porque pues al final somos seres humanos y no somos perfectos, pero sí dar lo mejor de cada uno. Sí, pues siempre es buscar la perfección, aunque sabemos que nunca vamos a llevar a ella, ¿no? O sea, el ser humano no es perfecto, pero sí es perfectible. Exacto. Sí se puede mejorar todo el tiempo y tratar de llegar a esa meta que jamás vamos a llegar. Sí, siempre dar lo mejor y ir como moldeándonos para eso que estás entregando, que aquella otra persona que está como tomando esa experiencia de ti, que cuando tú das clase, obtenga o tome eso que tú estás dando, ¿no? Sí. Que sea ese aprendizaje de todo lo que tú has aprendido. Sí. Entonces, al final creo que haciéndolo todos los días, pues vas perfeccionándolo. Sí, definitivamente. ¿No? Y me ayuda, o sea, como maestra, en el tema de maestra, pues me ayuda a transmitir de manera más orgánica lo que quiero que se siente, o lo que quiero que sientan, porque yo ya sé lo que se siente. Sí. ¿No? Porque antes era mucho de, pues, más o menos es por aquí, así, pero no es una manera tan orgánica de transmitirlo porque no lo había sentido al 100%. Entonces, ahorita que ya sé qué es lo que se siente, ya sé hacia dónde los quiero llevar, entonces obviamente para mí como maestra es muchísimo más sencillo explicarlo y llevarlos hacia allá. Es mucho más, una manera más orgánica de enseñarlo. Sí, claro. ¿Y tu experiencia como maestra, cómo ha sido? O sea, ¿cómo la puedes describir? Pues la verdad es que muy bien. He luchado como empecé muy pequeña a dar clase. Pues tengo ahí pues las personas juzgamos las personas con la primera vez que te ven, ¿no? Entonces... Sin ni siquiera tomar la clase todavía, nada más con verte ahí, ya está bien chiquita. Sí, yo he dado clases donde así de, ay, es lo que van a dar, enrollan tapete y se van. ¿En serio? Sí. Wow. Y entonces, pues la verdad es que ha sido bien difícil. Claro. Ha sido bien difícil porque ahorita ya es algo que cada vez me hace menos ruido, pero sí ha sido difícil porque además, pues llevo el apellido de Xingu, ¿no? Entonces es como, pues ahí está ahí por su papá y no ha de ser tan buena y está todo el tiempo ahí ese juicio o de que no esperan nada de ti o que esperan demasiado de ti o que estás muy chiquita para que estés dando clase o que no sabes cómo vas a saber más que yo. Entonces, la verdad es que ha sido un tema bastante fuerte con el que he tratado de lidiar, que cada vez me hace menos ruido, la verdad. Qué bueno. Pero sí, pues sí se me han ido, pues no se me han ido, más bien he pasado por trabajos en los que me dicen, pero es que necesitamos a una persona con más experiencia. Y yo,
Tengo 5 Sí. años de experiencia. ¿Qué Sí, más? sí, o sea, me certifiqué hace 6 años. O sea, Wow. entonces, pero bueno, pues es, ¿sabes? Es soltarlo y aprender pues a trabajar con eso y a Claro. fluir con eso y pues saber que tanto hay muchas personas que no lo toman tan en serio como hay muchas otras que dicen, güey, está muy cañona Sí. que pues, lo esté haciendo tan chica. Y que lo hagas ya profesionalmente. Yo sí les diría a todos allá afuera que nos escuchan y nos ven que le demos oportunidad a todos los chavos. De verdad, denles la oportunidad. Todos. Porque es lo mismo que en un trabajo también. Yo siempre Justo. pongo muchos ejemplos en cada episodio con los invitados. Sí. Porque yo escucho sus historias y sí digo, denle oportunidad a las nuevas generaciones porque vienen con muchísima fuerza, traen mucho conocimiento. Sí. La mayoría de los chavos de verdad vienen revolucionando y creo que van a venir empujando a cambiar este nuevo planeta, esta nueva humanidad, porque hoy por hoy ya estamos cambiando y está viendo una nueva humanidad, una conciencia más expandida, queremos contagiar a más personas. ¿Cómo podemos lograr contagiar a más personas para cambiar este increíble mundo en donde vivimos? Así, dándole la oportunidad a las nuevas generaciones, así como ella, como Fer, como tú, que eres una chava súper inteligente, con muchísima energía, tanto que dar y que ya traes experiencia. Igual en un trabajo llegas a pedir en una empresa trabajo, pues es que necesitas experiencia. Güey, ¿cómo la voy a obtener si no me estás dando la oportunidad? ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí es bien importante y bueno, en tu caso no es ni que no tengas experiencia, porque sí la tienes, que es lo más chingón. Entonces, sí es bien importante que no juzguemos, que nos quitemos esos estigmas, esas etiquetas y que no le pongamos nombre a estas personas que están ahí al frente y que por algo decidieron estar al frente. Claro. Denle la oportunidad y en base a eso, pues ya tú puedes dar un juicio o una opinión. Sí. No juicio, más bien una opinión. Ajá, claro. Y si les gusta o no les gusta la clase. Sí. Pero sí está súper chingón que les den la oportunidad a los chavos y estas nuevas generaciones, porque creo yo que ganamos más que perder. O sea, sí ganamos porque aprendes cosas nuevas, con una experiencia nueva y con una energía nueva. Y eso te va a sumar muchísimo, porque a pesar de que uno sea más grande, yo sí puedo aprender de ti. O sea, no mames, yo ahorita estoy aprendiendo un chingo. Digo, yo tengo 43 años y yo digo, te escucho y digo, wow, qué increíble. O sea, qué padre lo que nos estás contando, qué padre lo que nos contaste de esa experiencia que tuviste con ese novio, porque también aprendemos de eso. Claro. Imagínate todo lo que pueden aprender de Fer, que ya trae experiencia y trae una historia. Todos traemos siempre una historia detrás que nos hace impulsarnos para seguir adelante y para seguir perfeccionándonos y puliéndonos. Sí. Porque yo te veo y eres como un diamante en bruto, o sea, te estás puliendo y estás ahí formando tu caminito para brillar. Sí. Entonces, es padre que comentes esto de cuando se levantan el mat y gracias. O sea, denle la oportunidad a los chavos, por favor, no juzguen, no critiquen, ábranse, tengan apertura. Abrirnos a la posibilidad de que uno puede aprender de quien sea. De todos, de quien sea. De quien sea. Sin importar la edad, el nivel socioeconómico, la raza, la color, identidad sexual. O sea, de todos podemos aprender. Tal vez hasta lo que no nos gustaría hacer. Exacto. Y de lo que menos te imaginas o de lo que te caga más, lo vas a aprender. Sí. De esa persona que no te imaginas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y después, ¿qué sigue contigo? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás dando clases? Pues ahorita estoy dando clases. Tengo un proyecto de servicio social en la Roma, en la colonia Roma, en un jardín, en un parquecito que se llama Jardín Pushkin. Ahí doy clase los martes y jueves en las mañanas de aportación voluntaria. ¿Eso dónde está? ¿En qué colonia? En la Roma, okay. Roma Norte. Ok. Ahí doy clases los martes y los jueves a las 8 de la mañana de aportación completamente voluntaria, desde 10 pesos padre. Hasta lo que quieras dar. Wow. Entonces, tengo ese proyecto que de hecho ahorita ya se nos sumaron otras 2 maestras que están dando ahí, que ya también tienen horarios ahí. Doy, pues bueno, clases privadas.
Qué y padre. en un pequeño espacio de la colonia Roma también que se llama Flor de Luna, Ujú. que es un espacio súper pequeño que acaba de abrir. Ay, qué bonito. Ahí también estoy dando clases. ¿Ahí en dónde? En la colonia Roma también. Ah, ok. Perfecto. Y clases privadas. Qué maravilla. Entonces, sí, ahorita es en lo que ando. Y cuéntanos rapidísimamente cómo ahorita o actualmente cómo está Fer, o sea, cómo está en todas estas áreas de su vida, ya aprendiendo todo lo que has aprendido durante 7 años, y qué nos puedes dar como de alguna recomendación a los chavos. O sea, tú vas dirigido a cualquier edad, pero también es importante ¿qué les quieres decir a ellos de toda tu experiencia, de tu aprendizaje en el yoga? O sea, pues lo mismo, que se abran a la posibilidad, porque tenemos también un juicio ahí medio extraño acerca del yoga, donde pues es que es solo para mujeres y para viejitos, ¿no? Entonces, la realidad es que no, o sea, necesitamos aprender a abrirnos también a la posibilidad, porque además siento que también mi generación llega a caer en el error de cerrarse a la generación pasada. Okay. Entonces, también pues, es un tema de abrirnos a la posibilidad y de experimentar, y en lo que sea, lo que sea que hagas, que te haga feliz y que sientas que ahí dejas como todo lo malo, todo lo feo, todo lo que no te gusta, y que ahí queda, entonces síguelo haciendo. O sea, no necesariamente, yo diría que experimenten con yoga, definitivamente es algo muy, muy lindo de aprender, tanto en filosofía como en práctica. Es algo que obviamente yo lo voy a recomendar siempre, porque es algo que a mí me ha funcionado. Entonces yo desde el amor, desde el que quiero ver al otro bien consigo mismo y en su entorno, siempre lo voy a recomendar, porque es algo que a mí me ayudó. Es algo que, o sea, es algo que a mí me ayuda todo el tiempo, que con lo que estoy muchísimo más estable, con lo que me siento muchísimo mejor anímicamente. Entonces, sí, emocionalmente también te ayuda. Sí, un buen. Entonces, físicamente también te ayuda. Mucho, o sea, todo es mágico. O sea, yo siempre le echo un buen de flores, porque en realidad es mágico. O sea, te ayuda en todos los sentidos, en todos los aspectos de la vida. Entonces, pues si algo puedo recomendarle a mi generación, definitivamente es que pues practiquen, que traten de abrirse a la posibilidad. Y tal vez su yoga no es el estar en un mat, o sea, haciendo posturas, ¿no? O sea, tal vez el yoga de algunos es jugar a fútbol, o el yoga de algunos es bailar o hacer pole dance, ¿no? O sea, que sea cual sea el yoga que practiquen, que siempre sea como con esta, pues sí, con esta intención de hacerlo tan conscientemente que medites. ¿Has sentido cuando das clase y cuando tomas clase, que tú mencionaste algo de no nada más es físico, sino es más que eso, más que físico? Sí. O sea, esa parte de energía. Sí. Y que te mentalizas y te internalizas y profundizas más contigo cuando estás practicando. Sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo nos los podrías describir? O sea, ¿qué hay más de la materia? O sea, ¿qué es eso? Pues la película de Soul lo explica así, justo como es. Que cuando haces algo que te gusta mucho y que empiezas a meditar en ello y que le pones la atención plena, entras como a la zona. Okay. ¿Sabes? Entras a la zona esta de meditación, y donde todo se convierte o sea, en una sola energía, y todos somos parte de todos, y amor y paz, y todos nos amamos, y el mundo es bien lindo. Entras como esa es la finalidad, esa es la meta, eso es lo que se siente, es como un sentimiento de amor universal, a veces solo instantáneo, solo momentáneo, solo es un pequeño toque, como un toque de Dios, por así decirlo. Y pues sí, esa película me gusta mucho, porque justo es así como se siente. Entras a la zona
y nada importa y podrías morir en ese momento y tú no tienes un pedo. Sí, entonces cuando terminas tu práctica te sientes muy bien por todo esto, porque así te sientes. Sí. Qué maravilla, lo describes muy bonito. Es como renacer. Sí, exacto, renaces, sí, ¿no? sales nuevo, sales con otra piel, sales nuevo, desintoxicado. Qué padre. Y danos tus redes sociales para que las personas que nos están viendo y nos están escuchando puedan seguirte y puedan dirigirse a ti si requieren de apoyo en cuanto al yoga y que nos digas qué estilo de yoga estás dando actualmente. Ahorita estoy dando Hatha Vinyasa. Okay. Es un yoga bastante dinámico, fuerte físicamente tal vez. Soy una persona bastante intensa, mis clases son bastante intensas también. Ah, sí, también tienen que saberlo. Sí, o sea, sí, son. No van son a encontrar intensas. algo suave porque no. la ven delgadita y toda mona y chiquitita. O sea. Sí, no, son bastante intensas mis clases, pero son multinivel. Okay. Entonces eso es algo también bien importante en el yoga, que no se claven en los niveles que hay, que si el de al lado es avanzado, que si yo soy intermedio, que si soy básico, que no se claven, o sea, las posturas se acoplan al cuerpo de cada uno, cada uno practica un yoga diferente, aunque estemos en la misma clase, entonces mi clase es multinivel por eso. Qué padre. Yo siempre doy opciones, porque además pues hay veces que aunque tengas una práctica más avanzada, ciertas posturas no las puedes. O sea, entonces rebájate un poquito es echarle 2 cucharaditas de humildad. Básicamente, el saber que pues todos estamos en esa chamba. Sí, claro. Entonces, mis clases son multinivel. Yo tengo alumnos desde los más básicos hasta personas ya con una práctica más avanzada. Y es intensa. Y es bastante intensa. La clase es intensa. Es muy buena, la verdad. Mis redes sociales, en todas mis redes sociales me encuentran como Fernanda Xingu, XINGU. Okay. En todas mis redes sociales, y pues ahí subo las clases especiales a las que voy, las clases que llego a dar. Ahorita estoy dando clases también en un gimnasio, acabo de entrar. Qué padre. Sí, me acaban de contratar por fin. ¿Es un gimnasio conocido? Se llama Go Fitness. Ah, es una cadena de gimnasios. Yo antes iba a ese. Sí. Qué padre. Estoy dando en el que está en la del Valle, en Avenida Coyoacán. Sí, yo ahí vamos, ¿verdad? O sea, ahí estoy dando clases qué ahorita. Qué padre, fíjate, qué lástima. Sí. Yo voy a ir diario. Ahí en Go Fitness, ¿qué días estás dando? Doy los martes, miércoles y jueves. Martes a las 10, miércoles a las 11 y jueves a las 7 de la noche. En Go Fitness está dando clases, así para que la busquen. Sí. Y no importa que no se inscriban, ¿no sabes? La verdad no tengo idea. ¿Pueden tomar clase suelta? La verdad no tengo idea. Si no, pregunten. Pero pues sí. Si no, pues de cualquier manera doy clases también en la Roma. Exacto. De aportación voluntaria al aire libre o en estudio, que si ya es, pues hay que pagar clase suelta o paquete. Pero están muy chidas ahí las clases, porque como es un estudio que apenas empezó y está súper chiquito, son como clases particulares. Ay, qué padre. Entonces, pues me da chance de ponerles así atención plena a una sola persona o a 2 personas. Y pues eso hace que pues, la práctica sea un poco más profunda para ellos. Está padrísimo. ¿Y algún tip que nos quieras recomendar o que les quieras dar a los que nos están escuchando respecto al yoga? Que trabajemos la humildad. Hay que ser humilde para absolutamente todo. Tanto para saber cuándo pedir ayuda, cuándo échame la mano o cuando ya le estás echando un poquito más de crema a tus tacos y entonces ya no está tan chido. Y entonces pues hay que ser un poquito más humildes. Y cuando el ego ya está demasiado arriba y dices, a ver, tantito. Sí, el ego es un cachorro que tienes que entrenar para saber cuándo sí está bien que salga a jugar y cuándo no. Sí, hay que domarlo. Quédate, siéntate y tú no hagas nada. Calladito. Ajá. Entonces, el aprender a domar un poquito el ego, siento que se logra bastante bien trabajando la humildad. Claro. Trabajando la humildad, quitándonos de juicios también, porque estamos en una sociedad bien juiciosa. Todo el tiempo estamos generando juicios en todos lados, a todas las personas. Entonces,
pues si algo puedo compartirles y que además mi generación está muy ahí todo el tiempo, es a ser humilde y a quitarnos de juicios. Claro. Todos somos uno mismo, al final de cuentas. Claro. Y de trabajamos todos, la misma energía. Exacto. Y aprendemos de todos, como lo dijimos hace rato. De todos uno aprende un buen. Yo te agradezco muchísimo, de veras, que estés aquí. Estoy muy contenta de haberte conocido. Muchas gracias. Y la verdad es que eres una chava, además es una chava súper inteligente, que tiene mucho que dar y que ofrecer al mundo. Entonces, te felicito. Muchas y sigue gracias. como lo estás haciendo hasta ahora. Creo que tienes muy claro qué quieres en la vida. Sí. Y lo tienes, a lo mejor no la tienes fácil y nunca la has tenido fácil, pero creo yo que eso es lo que hace que tú seas esa mujer fuerte, esa mujer con mucha voluntad, con mucha firmeza, con mucha fortaleza, porque todo lo que has vivido te ha ayudado y te ha servido a ser lo que eres hoy. Sí. Tanto en tu vida como en ahora ya que es tu carrera, el yoga. Y que bueno, te felicito y sigue como hasta ahora, porque lo estás haciendo muy bien. Además es muy madura. Gracias. Y eres luz. O sea, además es increíble. La verdad es que estoy muy contenta de haberte tenido. Te agradezco muchísimo que hayas estado compartiendo con nosotros en este espacio tu vida y que tengas esa apertura para contarnos todo lo que nos contaste. Muchas gracias. Y la verdad es que te agradezco muchísimo nuevamente. Y a todos ustedes que nos están escuchando o viendo, les agradecemos también que hayas estado con nosotros. Y no olviden de seguirnos, de ponerle la campanita de las notificaciones, de compartir también si sabes que a alguien más le puede servir esta experiencia. Y escríbanos también en el canal de YouTube y díganos sus dudas. Si les quedaron algunas dudas, también podemos hacer otro programa con todas las dudas que ustedes tengan, o si quieren algún tema en particular, también escríbanos y coméntenos. Les agradecemos muchísimo su compañía y no olviden en su próximo episodio estar al pendiente. Esto es Uyuni Sin Límites, porque no hay límites para crear el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bye.